Mi nombre es María Fernanda Bonfante León. Junto con mis compañeros para esta fase número 3 vamos a realizar el diagnóstico financiero del Grupo Bancolombia con base a los estados financieros consolidados en el año 2019 y 2020. Entonces, para eso estudiamos por medio de las herramientas financieras que nos permiten poder desarrollar un análisis, obtener la información cuantitativa de la empresa, la que vamos a combinar también con la información cualitativa para así poder identificar cuál es la situación financiera en la que se encuentra el Grupo Bancolombia y la que vive en la actualidad, para de esta manera poder proponer alternativas de mejoramiento enfocadas al alcance del objetivo básico financiero. Entonces, es decir, para poder maximizar el valor de la empresa. Es importante aclarar que cuando hablamos de información cualitativa estamos hablando de información que nos que nos brinda este análisis en cuanto al sector en que se encuentra ubicada la empresa, en cuanto a la información de recursos humanos, a la tecnología, las ventajas competitivas que tiene el Grupo Bancolombia, lo cual pues vamos a unir con la información cuantitativa, que en este caso sería pues nuestro punto clave o más importante, que serían los estados financieros. Entonces, a esto le vamos a aplicar las herramientas financieras. En este caso serían el análisis horizontal, el análisis vertical y los indicadores financieros. Recordemos que en el análisis horizontal nos vamos a enfocar a comparar las cifras con años anteriores. En el análisis vertical vamos a comparar cifras con otras pero del mismo año. Y en los indicadores financieros lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas a estos estados para poder evaluar los signos vitales del Grupo Bancolombia. Entonces, a continuación vamos a poder poner en desarrollo y evaluar el estado de flujo efectivo en el cual se encuentra este grupo empresarial. Mi nombre es Magdalena Vegagaray, estudiante de Administración de Empresas del quinto semestre, la materia Análisis Financiero. Voy a hablar acerca del análisis horizontal. Se calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o cuenta de resultados en estos periodos de tiempo consecutivos y por tanto el análisis horizontal centra en averiguar qué ha sucedido con una partida contable en un periodo determinado. Voy a hablar también del análisis horizontal en el Grupo Bancolombia. Situación financiera de Bancolombia en el 2019 y en el 2020. Al 31 de diciembre del 2019 los activos fueron efectivo y equivalente de efectivo fueron de 14.252.384 pesos. Instrumentos financieros de inversión neto y derivado fueron de 10.395.671. Cartera de crédito de clientes e instituciones financieras neta fueron de 119.908.947. El total de los activos para el 2019 fueron de 169.798.731. Vamos a hallar ahora el del 2020. Efectivo y equivalente de efectivo fue de 13.400.737 pesos. Instrumentos financieros de inversión neto y derivado fueron de 21.311.724. Cartera de crédito de clientes e instituciones financieras neta fueron de 122.346.816. El total de los activos para el 2020 fueron de 184.084.732 pesos. Los pasivos para el 2019 fueron, el depósito de clientes fueron de 103.816.013 pesos, para un total de pasivos de 143.942.490. Pasivos para el 2020 fueron de 120.474.861 y el total de los pasivos fue de 158.436.000
407 pesos. El patrimonio de los accionistas fueron, total patrimonio de los accionistas para el 2019 fueron de 25.856.241. El total pasivo y patrimonio de los accionistas en el 2019 fueron de 169.798.731 pesos. Para el 2020 fueron, total patrimonio de los accionistas fueron de 25.648.325 pesos y el total pasivo y patrimonio de los accionistas fueron de 184.084.000. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Lorena Saavedra Chaparro. Soy estudiante de Administración de Empresas, modalidad virtual. Y para esta ocasión pues voy a hablarles acerca de los estados financieros consolidados en el 2020 y el 2019 para el Grupo Bancolombia. En esta ocasión pues les voy a hablar lo que es el tema de los indicadores financieros. Voy a hablar de tres indicadores básicos, que es el indicador de liquidez, el indicador de endeudamiento y el indicador de rentabilidad. Para esta oportunidad pues tenemos el indicador de liquidez para Bancolombia, que se calcula dividiendo el activo corriente, que son las cuentas de caja, los bancos, los valores líquidos, y eso se divide entre el pasivo corriente, que son todas las obligaciones. Entonces, según la tabla que tenemos de los estados financieros de Bancolombia, estos datos son sacados de esta consolidación, tenemos que para el 2019 el total de activos fueron de 169.798.731 y que el total de activos para el año 2020 fueron de 184.084.732 pesos. El total de pasivos para el 2019 fue de 143.942.490 y el total de pasivos para el año 2020 fueron de 158.436.000 pesos. Aplicando la fórmula que dijimos arriba, si dividimos el activo sobre el pasivo, obtenemos que para el 2019 dividimos 169.798.000 sobre 731 pesos y lo dividimos sobre 143.942.490 pesos. En esto podemos indicar que el indicador de liquidez estuvo en el 1.17. ¿Esto qué quiere decir? Que con el resultado que acabamos de indicar, para ese entonces, para el 2019, la empresa contaba con la capacidad para pagar las obligaciones a corto plazo, lo cual pues eso fue positivo. Y para el 2020, entonces hacemos la división entre 184.084.732 sobre 158.436.407 pesos. Esto nos da un indicador de liquidez del 1.16, lo que quiere decir que también, como en el 2020, tenían y contaban con la capacidad para pagar todas sus obligaciones. Para el indicador de endeudamiento, pues este nos permite determinar por cada peso que se invierte en activos cuánto está financiado por terceros, y cuál es la garantía que presenta la empresa en los acreedores. Su fórmula pues es pasivo total con terceros sobre activo total. Entonces tenemos estos valores como tal, pertenece al 2019 y al 2020, y podemos determinar que para el 2019 el indicador de endeudamiento estuvo por debajo de lo que se esperaba, es decir, estuvo... Buenas noches, tutor y compañeras, mi nombre es Jeffrey Bautista y en este video voy a analizar los estados financieros del Grupo Bancolombia en el periodo 2020-2019 para contemplar un poco la situación económica actual de esta entidad. Para esto primero quiero aclarar unos conceptos importantes a conocer y son el análisis horizontal y el análisis vertical de estos estados financieros. El análisis horizontal es una técnica financiera que se utiliza para evaluar el comportamiento histórico de la empresa, comparando cifras de un año con el año inmediatamente anterior, 2020-2019. Y el análisis vertical del estado de la situación financiera es una técnica financiera que se utiliza para evaluar
el comportamiento histórico de la empresa en varios periodos, comparando cifras de años con otros del mismo periodo, donde se comparan las cifras de activos contra el total de activos y se comparan cifras del pasivo y el patrimonio contra el total de pasivo y patrimonio. Entonces, tenemos los estados de la situación financiera de Bancolombia, donde podemos observar todas las cuentas de activos que posee en 2020 y 2019, donde podemos ver la variación entre cada año, la relatividad entre cada año, que es el análisis horizontal, y también el porcentaje de variación histórico, que es el análisis vertical. Vemos que el total de activos del 2020 son 184.884.732 pesos, y el total de activos para el 2019 fue 169.798.731 pesos, con una variación de análisis vertical muy similar, donde oscila entre unos puntos porcentuales muy mínimos de un año al otro. En el total de pasivos vemos también unas cifras muy similares a pesar de la pandemia y de la contingencia sanitaria que se presentó en 2020. Vemos que Bancolombia sigue siendo una entidad muy fuerte y que sus ingresos no han fluctuado mucho a pesar de esta situación mundial. Y pues en el total de pasivos y patrimonios de los accionistas vemos que la fluctuación entre los 2 años tampoco ha sido muy relevante, donde Bancolombia se ha mantenido en sus ingresos y en sus utilidades. En el estado de integral de resultados, donde ya vemos la utilidad que puede llegar a recibir la entidad, si bien vemos que en cuanto a sus activos y sus pasivos se mantiene muy estable, en la utilidad neta ya vemos una diferencia en el 2020. Ya después del ejercicio y de descontar todos los rubros necesarios para hacer la ejecución de la actividad, vemos que en el 2020 la utilidad neta es de 903.959 pesos, a diferencia del 2019, que fueron 3.356.381 pesos. Vemos el análisis vertical de los estados integrales de resultados, y pues como conclusión del análisis de estados de resultados se observa un crecimiento de los ingresos en el 2020 respecto al 2019 en un 9%. En valores absolutos creció en 2.000 millones de pesos. Las partidas que más aportan a este crecimiento son ingresos por intereses de instrumentos financieros, comisiones, otros ingresos operacionales. Los ingresos del Grupo Bancolombia se componen de un 70% por ingresos de colocación de créditos, siendo la línea comercial la que más aporta a esos ingresos en un 31%. Sin embargo, respecto a los años 2018 y 2017, haciendo el análisis vertical, ha perdido participación. En el estado de flujos de efectivos, que es otro estado que hay que analizar para saber si es viable invertir en este tipo de compañías, invertir en sus acciones, vemos primero que el estado de flujos es un estado financiero que tiene como propósito mostrar el movimiento de efectivo durante un periodo de tiempo, es decir, las entradas y salidas que se han generado en efectivo en este rubro. Para elaborarlo es importante haber realizado el estado de fuentes y usos, puesto que de esta manera se facilita su realización. Las entradas de efectivo están relacionadas con los aportes de capital, los préstamos, las desinversiones y el desarrollo de las actividades, lo que se conoce como el nombre de efectivo general de las operaciones. Las salidas de efectivo están relacionadas con el pago de pasivos, las inversiones y el pago de los dividendos. Entonces, en el estado de flujo de efectivo vemos que entre sus conceptos tiene el flujo de caja operativa, inversión de flujo de caja de financiación, posición final de caja, entre otras. Y en el 2020 el flujo de caja libre, que es el resultado que nos da, fue 10.760.159.000 pesos, a diferencia del 2019, que solamente fueron 23.765.000 pesos, lo que quiere decir que hubo una variación bastante inferior entre los 2 años. Y como análisis de este estado de flujo
tenemos que para el año 2020 se observa una variación considerable en las siguientes cuentas: en el flujo de caja operativo, en la inversión de flujo de caja, en el flujo de caja de financiación en el año 2019, en el comparado con el año anterior, dando como resultado un flujo de caja libre inferior, absolutamente inferior en el periodo 2019 si lo comparamos con otros periodos analizados. Como conclusión, pues podemos ver que Bancolombia sigue siendo una empresa muy estable, que a pesar de la pandemia y toda esta situación se sigue manteniendo muy sólida y es muy interesante para poder invertir en acciones en esta compañía. Muchas gracias por el tiempo, que tenga feliz noche.